Saludos, amables televidentes. Aquí con ustedes en una entrega más de este su programa. Así usted ve que como cada semana estamos con ustedes y están ahí ustedes esperando nuestros comentarios, nuestras opiniones y nuestras entrevistas. Como en el día de hoy tenemos una interesantísima entrevista con el buen amigo Jorge Arbaje. Jorge Arbaje es un joven profesional emprendedor con mucha experiencia en el sistema financiero y que estará con nosotros hablando hoy sobre coach. O sea, muy interesante esta entrevista que esperamos ustedes estén ahí para que la disfruten también. En el inicio del programa, amables televidentes, quisiéramos destacar como un logro de la ASIS conjuntamente con un grupo de asociaciones y aliados que logramos conseguir la extensión del plazo de aplicación de la Ley 4620 sobre transparencia y regularización patrimonial. Muy interesante, mandamos una comunicación en vista del tema de la pandemia, las restricciones por el toque de queda y el estado de emergencia. Vimos que era oportuno pedir al gobierno o al Senado a través del Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados la extensión del plazo de aplicación de esta ley y también sobre un tema de flujo de caja y de actividad de las empresas que en este momento o al momento del vencimiento de la ley para la cogencia, que era el 11 de enero, no tenían muchas de ellas capacidad para pagar el costo de la amnistía o de la revalorización patrimonial. En ese sentido, enviamos un comunicado a ambas cámaras, el cual fue acogido. Otras asociaciones empresariales y profesionales como el CONACYT, ACESENSA, el Instituto de Contadores, la Asociación de Firmas, se aliaron a nuestra propuesta. Incluso sostuvimos una rueda de prensa en las instalaciones del edificio empresarial y este llamado llegó. Vemos con buenos ojos que el gobierno y el Senado haya acogido esta solicitud nuestra y se extienden los plazos a partir del 11 de enero por 90 días más para la aplicación de la Ley 4620 y sus modificaciones. ¿Qué es lo que se extiende? Únicamente el plazo para la cogencia. No hay cambios importantes, pero la Administración Tributaria ha emitido y está colgada en la página de la DGI una nueva norma, un borrador de normas sobre el cual podemos opinar hasta la próxima semana. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando se somete el proyecto en el Senado? Todavía la ley anterior estaba vigente. Y sí vimos que se somete un proyecto a través de la senadora Farideh Raful, en el que se incluye prácticamente un artículo único y un párrafo que extiende el plazo de acogencia de la ley, que en principio se estaba solicitando de 180 días. Cuando va a la Cámara de Diputados, cuando lo conoce la Cámara de Diputados, ya el plazo del 11 de enero había vencido. Entonces, por un tema de tecnicismo parlamentario o tecnicismo del Congreso, tú no puedes, y obviamente también por un tema legal, no puedes extender el plazo de una ley cuyo plazo perimió, valga la redundancia, o la ley perimió. Entonces, ¿qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Reincorpora la ley anterior e incluye la modificación que viene del Senado de la República, que fue extender el plazo de acogencia. Al reincorporar la ley anterior de manera íntegra, entonces tenemos una nueva ley, que es la ley 721, pero que es la misma 4620, reintegrada
a través de un artículo único en la ley 721 y un artículo que adiciona los plazos. Nosotros entendíamos que no era necesario para la DGI colgar una nueva norma para que los contribuyentes opinen, sino más bien hacer lo propio, reincorporar la norma 520 de aplicación de la ley 4620, modificada por la 6820 de presupuesto complementario y por la 22220 de presupuesto complementario respectivamente. Entonces, estamos a la espera de que vence el plazo y que la Administración Tributaria emita la norma definitiva a la ley 7/2021. Hay algunos colegas y algunos sectores que son del criterio que debemos empujar algunas inclusiones, algunos cambios en la norma. Yo estoy de acuerdo en que la norma puede mejorarse, pero ya vimos que en la práctica la Administración Tributaria flexibilizó muchos procesos y algunos temas de la norma, sobre todo en el aspecto de margen regulado, que ya haya un sector que se le va a permitir acogerse a la amnistía por el margen regulado. Otros sectores tendrán que echar su pleito y pelear este tema. Pero nosotros entendemos que con la extensión del plazo es suficiente porque la Administración Tributaria, a pesar de que hizo grandes esfuerzos por ampliar la ley a través de la norma, obviamente en beneficio de los contribuyentes, no puede hacer mucho más allá de cambiar la esencia, el texto, la estructura o el espíritu del legislador en la ley. O sea, esperamos que ahora con el tema de la nueva ley y la nueva norma, muchas empresas puedan aprovechar. La cosa es que muchas no se acogieron porque no les dio tiempo y porque no estaban disponibles. Los profesionales, sobre todo, se han endurecido las normativas del toque de queda y sobre todo para los tasadores y contadores profesionales que tenían que trasladarse para certificar el proceso como requisito de la ley, no fue posible por razón de tiempo a muchas empresas acogerse. Ahora tenemos el tiempo de 90 días, creo que más que suficiente. Señores, solo se amplía el plazo para la acogencia, no se amplían los plazos para el pago. El plazo para el vencimiento del plazo para pago sigue siendo hasta el mes de julio, como lo preveía la norma anterior. Eso podría sugerirse yo diría que estaría de acuerdo en que se sugiera una extensión del plazo en la norma actual, porque tenemos una nueva ley que habla de 365 días y que por lo menos puede extenderse el plazo hasta diciembre de este año y que el gobierno pueda contar con los recursos de la amnistía, de la transparencia y el pago de deuda sobre la base de la ley 121 en este presupuesto del 2021. O sea, estaríamos de acuerdo en eso. Bueno, podemos seguir ampliando este tema, pero le invitamos a que entren a la página de la DGI y opinen sobre esta nueva norma que está colgada en la página de la DGI para opinión sobre la ley 721. Volvemos en breve ya en la entrevista central de este programa, esta interesantísima entrevista que vamos a tener con Jorge Arbaje, un especialista en el tema de asesoría financiera y en coach. Volvemos en breve. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL
Salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago. Amaprosan. Una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes, amables televidentes. Como le habíamos prometido, esta interesantísima entrevista donde vamos a tocar varios temas de interés para ustedes, el sector empresarial en sentido general y a propósito de la crisis que están viviendo los negocios. Vamos a hablar de temas de actualidad, temas de renovación. Nos encontramos en esta ocasión con Jorge. Jorge es un amigo, contador y colega. Jorge, bienvenido, Jorge, a este tu programa ASIS TV. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias a la ASIS por la invitación. Como bien tú dices, en este momento tan complejo que vive el mundo, pues la idea es agregarle un poquito de valor a los amigos que nos escuchan, especialmente a los dueños de empresas. Sí, Jorge, vamos a hablar, poner en contexto la conversación y hablar de tu formación primero, porque a pesar de la juventud, tiene un currículum bastante amplio, o sea que tiene toda una vida de estudio. Háblanos de tu formación profesional. Perfecto, mira, yo estudié contabilidad y auditoría como carrera base en la UNFU, en La Vega, del 1997 al 2001. Luego hice una maestría en gerencia financiera y luego hice un MBA en Barna Management School. Y tengo 20 años de experiencia en la banca. Trabajé en 4 entidades financieras en el Cibao. Inicié como cajero y luego fui escalando hasta ocupar varias posiciones gerenciales y de dirección. Recién el año pasado, pues decidí emprender comprando los derechos de la firma de coaching de negocio número 1 en el mundo, que se llama Action Coach. Sí, en la banca la gente hace carreras y tú eres muy joven, o sea, ¿qué te motiva a dejar todo el historial en la banca y comenzar a emprender de manera independiente? Fíjate, yo el año pasado me encontré con el modelo de negocio de la firma Action Coach y al ver que la firma lo que busca es profesionales que han estado en el mundo corporativo por mucho tiempo, como era mi caso, para que esa experiencia que adquirió ese funcionario la pueda complementar con una metodología probada en 80 países de 5 continentes para ayudar al dueño de negocio. Eso me impactó, me apasionó y sobre todo porque yo en mi trayectoria bancaria he trabajado con muchos clientes dueños de negocio y me daba cuenta que la mayoría de pymes en el país pues no tienen la estructura para poder llevar la empresa al siguiente nivel. Yo desde que tenía 20 años y pico pensaba que en algún momento, luego que leí a Robert Kiyosaki, debía emprender y debía de dejar de ser empleado. Entonces me encontré con el modelo de negocio exacto en la franquicia de Action Coach por la labor que realiza a los dueños de negocio, que en un momento te lo voy a explicar más en detalle. Tú has hablado de un tema muy importante con las MIPYMES, pero no hay una cultura. Aquí la gente comienza un emprendimiento, inicia un negocio con un capital semilla o de la familia, pero sin ninguna planificación.
y tenemos que la historia indica que la mayoría de las MIPYME antes de los 4 o 5 años desaparecen, de cada 10, 7. O sea, ¿cuál tú entiendes desde tu óptica como financista, qué es el principal obstáculo para que las MIPYME puedan crecer y desarrollarse? Sí, muy válida tu pregunta. Como bien tú dices, esas estadísticas que a los 3 años, y eso es una estadística mundial, desaparecen la mayoría de emprendimientos. Desde nuestro punto de vista, por lo siguiente. Mira, la franquicia inició en el 1993, hace 27 años, bajo una pregunta que se hizo el fundador. Él se preguntó, ¿dónde enseñan a un dueño de negocio a ser dueño de negocio? Y él no encontró respuesta porque no hay maestría, no hay universidad, no hay taller donde enseñen a un dueño de negocio a jugar el rol que debe jugar para que pueda la empresa crecer y desarrollarse. Nosotros tenemos en la franquicia la siguiente definición de un negocio. Un negocio es una empresa comercial rentable que trabaja sin ti. Mientras una empresa no trabaja sin el dueño, no es un negocio que tiene, es un autoempleo. Entonces, por eso que tú ves, como decimos los dominicanos, en el argot muy popular, un dueño de negocio no se puede ir un mes de vacaciones, porque si no se le caen todos los palitos. Entonces, nosotros, la franquicia desarrolló una metodología probada en 80 países de los 5 continentes, donde ayuda al dueño de negocio a 3 cosas fundamentales. Una, a tener más utilidades. 2, a tener más tiempo libre para pensar estratégicamente o dedicarlo a la familia o quizá tener un hobby. Y 3, a tener un equipo de trabajo ganador. La mayoría de dueños de negocio viven envueltos en la operación no lo deja pensar, viven apagando fuego, como nosotros decíamos, y ese es el principal reto que tienen los dueños de negocio. Esto es como, el coaching es como como un atleta, como ir al gimnasio. No es lo mismo ir solo al gimnasio que ir con un acompañante. El resultado no es igual. Entonces, desde mi punto de vista, volviendo a tu pregunta, el mayor reto que tienen los dueños de negocio o por qué la mayoría desaparecen es porque no tienen la estructura, no saben jugar el rol que deben jugar, y en ese momento es que entra el coach. El coach es, así como un dueño de negocio tiene un asesor legal para la parte legal, tiene un financiero, un contador, asimismo necesita un coach que le acompañe, que lo rete, que lo motive, que lo ayude a diseñar metas inteligentes que le lleven al siguiente nivel. Desde mi punto de vista, también el dueño de negocio, ya en la parte financiera, tiene muy poco acceso el emprendedor al financiamiento, porque muchas veces no tiene histórico y los bancos piden un histórico para que pueda... Y la organización, registro, y la organización, controles y demás, y un crédito, ya hablando de la parte del crédito, es sinónimo de confianza. Un emprendedor tiene que tener un plan de negocio bien claro, dar confianza de que en el futuro le irá bien, porque del futuro es que va a pagar, de ese plan de negocio. Entonces ahí te hice unas resumidas cuentas de todo lo que... Excelente. Hay un tema, Jorge, que es la cultura. Y nosotros como país tercermundista y una isla, entendemos que ese tipo de servicio es un gasto innecesario, que yo prefiero invertir eso en una máquina, lo que le voy a pagar a Jorge, o invertirlo en inventarios, y no le damos importancia a eso. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, para una pequeña empresa, de utilizar tan importantes servicios como estos? Sí, mira, voy a empezar con lo primero que dices. La mayoría de empresarios o emprendedores lo ven como un gasto, y no es un gasto, es una inversión, porque tu negocio es la esencia principal de tu vida. De ahí se desarrolla tu familia, de ahí se desarrolla la sociedad con los empleados que tú tienes, y de ahí tú das un servicio importante. Entonces, el hecho de invertir en un coaching, en ese servicio, hace que tú crezcas como dueño de negocio y que tú tengas más utilidades, de manera que no es un gasto, es una inversión. Entonces, ¿por qué? Porque reeducarse
en saber calcular el punto de equilibrio, saber calcular, por ejemplo, la tasa de conversión, índices, saber calcular el ticket promedio. Mira, los negocios, el lenguaje de los negocios son los números y la mayoría de dueños de negocios no dominan los números. Entonces, ¿cómo tú vas a mejorar si tú no dominas los números? Nosotros creemos bastante en lo que es medir y probar. Un coach se va a llevar a enseñar a medir, a probar, a ser mejor que el mes anterior, que la semana anterior, a hacer estrategia, a diseñar estrategia y ver dónde tú inviertes en marketing y qué está funcionando de tu marketing para que no tires dinero al vacío. De manera que esa cultura, como tú dices, es así, pero la labor nuestra es educar y enseñarle que es una inversión y que una inversión que va a redituar. Si a veces dicen, bueno, es que la educación es muy cara, pero en realidad la ignorancia es peor. Es peor. Entonces, desde ese punto de vista, si tú tienes a alguien que semanal te ayuda a definir metas, te ayuda a dar seguimiento, que eso hace un coach, y te ayuda a llevar la empresa al siguiente nivel, pues evidentemente es una inversión y no es un gasto. Excelente. ¿En qué momento debe entrar este tipo de asesoría a los negocios? Cuando la empresa arranca, en el inicio, en el proyecto, porque nos hemos encontrado con muchos casos, sobre todo aquí en la ASI, que agrupa el 99% de sus socios son MIPYME, micro, pequeña, mediana, y las grandes son excepciones. ¿En qué momento debe entrar? Porque la gente busca este tipo de ayuda cuando está en problemas. O sea, ¿qué orientación tú nos puedes dar para que la gente tome en cuenta tan importante servicio como el que ustedes ofrecen? Muy buena pregunta. Puede entrar en cualquier momento, incluso cuando tú estás arrancando. Pero sobre todo, nosotros ayudamos a potenciar los negocios. Es decir, un negocio que esté siendo rentable, que esté quizá operando de una manera con un buen nivel de venta, pues necesita a alguien que lo ayude a seguir creciendo, porque la mejoría es eterna. Tú siempre debes buscar ser mejor. Es decir, que en un momento que tu empresa está bien, ese es un momento idóneo para tú seguir dando los siguientes pasos de estructura para el siguiente nivel. Tenemos programas para personas que están empezando, para que personas que están empezando su negocio, y tenemos programas ya para empresarios un poco más maduros, pero sobre todo en cualquier momento tú puedes entrar, porque la idea es ayudarte a mejorar, a potenciar tu negocio. No importa el nivel que tú estés, tú puedes ser mejor cada día más. Perfecto. Mira, está interesantísima la entrevista y vamos a hablar de otros temas, pero yo quisiera que tú nos explicaras, que estamos hablando de coaching, coaching hace un buen tiempo ya, nosotros, pero brevemente, ¿qué es lo que hace el coach y en cuáles áreas? Porque entiendo que el coach puede ser en cualquier área, inclusive hasta en lo personal, pero enfocado a lo financiero, para que los amables televidentes lo entiendan. Perfecto. Mira, nosotros en nuestro programa de coaching abarcamos varios pasos. Desde, por ejemplo, la primera parte es el dominio. Nosotros enseñamos al dueño de negocio a dominar su tiempo, porque en un mundo tan cambiante y tan ágil, y más con este tema del coronavirus, que tiene a todo el mundo cambiando, los toques de queda, cambiando horario, cambiando estrategia, nosotros lo enseñamos a dominar el tiempo, porque el que no domina el tiempo no puede dominar lo demás. Lo enseñamos a dominar el dinero, a que saque de su mente las creencias limitantes que puedan tener con relación al dinero, pero sobre todo a dominar el punto de equilibrio. Muchos dueños de negocio, aunque sean empresas grandes, no tienen dominio de cuál es el punto de equilibrio. No sacan, por ejemplo, el punto de equilibrio por vendedor. Si tú tienes vendedor en tu empresa, tú debes saber cuál es su punto de equilibrio para que tú puedas si ese vendedor más. ¿Es rentable o no? Claro, tienes que sacar el ticket promedio. Por ejemplo, la mayoría de dueños de negocio no saben cuál es su facturación promedio por factura. Si tu ticket promedio es 10,000 pesos, tú tienes que empezar a hacer acciones para llevarlo a 12,000, a 13,000, a 15,000. No tienen dominio del flujo de efectivo. Nosotros lo enseñamos al dominio del flujo de efectivo, porque la mayoría de empresas no quiebran ni siquiera por rentabilidad.
quiebran porque se quedan sin efectivo. Luego nosotros entramos en la parte de nicho o de marketing. Ayudamos al dueño de negocio a definir estrategias de marketing que funciona. Por ejemplo, muchos dueños de negocio no les gusta invertir en mercadeo porque lo ven como un gasto. Es una inversión. Pero sobre todo, invierten 100 mil pesos en mercadeo y no saben cuántos clientes le trajo porque no lo miden. Entonces, si tú inviertes 100 mil pesos en mercadeo, 30 mil en redes sociales, 10 mil en una valla, por decir un ejemplo, y en un programa de televisión 20 mil, tú tienes que saber cuántos clientes te trajo cada pata. Entonces ya tú sabes que si por redes sociales no está llegando, entonces ya tú sabes que ahí tú le cortas ese presupuesto y lo enfocas donde te está llegando. Entonces nosotros enseñamos también a la parte de apalancamiento. Apalancamiento no financiero, no estamos hablando de financiero, sino hacer más con menos, a cómo sistematizar tu negocio y hacer más con menos. También enseñamos al dueño de negocio a construir un equipo ganador, pero nosotros al dueño de negocio lo llevamos al nivel de que le enseñamos las habilidades de liderazgo esenciales para poder desarrollar su equipo, porque él solo no lo puede hacer. Tiene que tener un equipo de trabajo que funcione para que al fin y al cabo pueda tener una empresa comercial rentable que trabaje sin necesidad de que el dueño esté presente. Excelente. Entonces, ahí te hice un resumen. Básicamente, esto se puede llevar mucho tiempo trabajando porque no es una varita mágica de la noche a la mañana. Por eso nosotros hacemos acuerdos de sesiones de coaching con los dueños de negocio por un año. ¿Por qué? Para que se vean cambios, debe al menos estar en el programa para ir trabajando todos los pasos que yo te dije poco a poco. Excelente. Amable televidente, interesantísima la conversación con el buen amigo Jorge. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ampliar en el próximo bloque un poco más sobre este interesante tema. Volvemos con más de Así TV. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes, amables televidentes. Interesantísimo, Jorge. Yo creo que esta entrevista va a servir de mucho a muchos de nuestros asociados a propósito de la crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Yo creo que el momento es ideal para hacerse acompañar de profesionales como tú, para poder salir a flote, porque tú hablabas ahorita de la velocidad de los cambios. Ya el mundo venía cambiando de manera drástica de un ciclo a otro, pero con la pandemia los ciclos cada vez se acortan más. Y la gente, como no estamos acostumbrados ni siquiera a planificar a largo plazo, mucho menos en medio de crisis. ¿Qué tú te has encontrado en tu experiencia profesional con la planificación en la pequeña
y medianas empresas. Hay la cultura. Muy buen punto. Mira, solamente un 3% de las personas a nivel mundial planifican. Y ese 3% tiene el 97% de los resultados. Está demostrado científicamente que escribir las metas, darle seguimiento, tener un norte hacia dónde ir, pues genera resultados. La mayoría de personas no planifican y la mayoría de empresas y dueños de negocios no planifican. Incluso con la pandemia aprendimos a que debemos tener un fondo de emergencia. La mayoría de empresas no tenían un fondo de emergencia. Cuando se cerró toda la economía, pues se vieron un problema drástico de liquidez. Y esa es una de las partes importantes que nosotros hacemos en la labor de coaching. Lo primero que hacemos entrando a la sesión es hacer una planificación con el cliente. Una planificación a largo plazo, pero cortada en años, al año y a los 90 días. Nosotros le llamamos un plan de 90 días. ¿Por qué? En este mundo tan cambiante que vivimos, y más con el aceleramiento del COVID, nosotros tenemos que ver metas cada 90 días, porque hay que ir ajustando a medida que la baraja nos va cambiando. Entonces, volviendo a tu pregunta, la mayoría de dueños de negocio y de personas particulares no planifican, y la planificación es algo extremadamente importante que debemos hacerlo. Un mal plan es mejor que ningún plan. Es decir, que planifique y va ajustando y va midiendo, y sobre todo probando y midiendo, porque no solo es dejarlo en un papel cogiendo polvo. Tú tienes que darle seguimiento a las metas y sobre todo hacer metas SMART o metas inteligentes. Las metas inteligentes deben ser medibles, deben ser logrables, deben ser específicas y con un periodo de tiempo y flexibles. Delimitado. Perfecto. ¿Cuál es tu meta? Me dice un dueño de negocio. Le digo yo a un dueño de negocio, yo quiero crecer. Sí, pero ¿crecer en qué? No, yo quiero crecer en venta. Ok, ahí la estás haciendo más específica. En calidad del servicio. Pero ¿qué porcentaje de venta tú quieres crecer? A un 10%, un 15%. Es decir, que las metas siempre deben ser específicas y con un periodo de tiempo, para entonces tú empezar a accionar en ellas. Sí, excelente. Mira, las pequeñas empresas, que son el 99% prácticamente en nuestro país, y que representan más o menos un 40% del Producto Interno Bruto, o sea que, y en el empleo, prácticamente la mitad del empleo lo generan las MIPYME. Pero que hay un tema con la transparencia, tenemos que hablar de ese tema. Entiendo que en tu orientación la transparencia juega un papel muy importante. Eso es un tema también aquí cultural, que lamentablemente yo tengo ya varios años diciendo que la transparencia es una fortaleza hoy. Antes, tipo, no, porque él no es transparente. No, ya es una transparencia para hacer una empresa. ¿Qué papel juega la transparencia en el servicio que tú ofreces tan amplio? Claro, como tú dices, la transparencia es una tendencia mundial en todos los sectores, tanto en el sector gubernamental como en el sector empresarial. Social, político. Y social y político. Nosotros le sugerimos y ayudamos al cliente a que tenga su empresa constituida, tenga los documentos legales al día, que cumpla las normas. Que cumpla las normas y que tenga su documentación financiera al día y haga sus reportes a la DGI a tiempo y demás, porque eso es lo que le va a permitir incluso poder acceder a la banca formal. El ser transparente, y la transparencia no solo eso, los clientes ya tienen más conciencia, están más informados y prefieren comprarle una empresa que sea transparente. Entonces, la informalidad es bastante amplia todavía, pero el hecho de que entre a un programa con nosotros educamos, porque se trata mucho de educar al dueño de negocio a hacer las cosas que tiene que hacer para que pueda crecer sanamente. De manera que la transparencia es algo fundamental que nosotros la vemos en las sesiones de coaching y le hacemos entender al dueño por qué es importante estar organizado, el ser transparente, el tener
una buena página de internet, tener buena presencia en las redes sociales, en decirle a tus clientes la calidad de tu producto, pero sobre todo en tener ese expediente de reporte de estado financiero para primero poder dominar los números, porque lo que no se domina no se mejora a nivel de números, y para que pueda tener acceso formal al financiamiento de la banca, de manera que es algo fundamental lo que tú mencionas. Sí, mira, hay otros temas que son transversal ya prácticamente a todos los aspectos de la vida, y es la responsabilidad social, por ejemplo. Aquí no tenemos esa cultura. Uno ve en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que hay estados que se incentiva fiscalmente que las empresas contribuyan socialmente al tema de medio ambiente, a temas sociales, y se incentiva eso. Aquí eso se trata de manera tímida, tenemos algún tipo de incentivo en el código tributario, pero no se promueve eso y las empresas no promueven eso. Y está demostrado que los clientes prefieren comprarle a empresas socialmente responsables. ¿Incluyen ustedes también en su asesoría el tema de la responsabilidad social? Sí, mira, no es que esté incluido así como tal, pero es parte de enfocar al cliente en las nuevas tendencias de la sociedad. Es decir, que cuando tú tienes un coach de negocio, independientemente de lo que esté en el programa o no, nosotros vamos educando al dueño para que incluya las estrategias de las tendencias que hay mundialmente. De manera que de forma indirecta, pues esos temas los tratamos. No es que hay sesiones específicas para el tema, pero sí le sugerimos a los clientes cuáles son las nuevas tendencias que le ayudan a aportar en la sociedad, como tú dices, un aporte a la sociedad, pero sobre todo los clientes, como te decía ahorita, están más informados y prefieren gastar su dinero donde hay un porcentaje de ese dinero que va a responsabilidad social. De manera que sí, que lo tratamos de forma indirecta, y es aquí en el país las empresas grandes tienen más conciencia, pero el PYME todavía está en la parte de que todo, como te decía, lo ve como un gasto y no lo ve como como algo a futuro, ¿no? Que le va a dar más confiabilidad, más transparencia y ese aporte a la sociedad que al fin y al cabo le va a traer más permanencia en el mundo, ¿no? Excelente. Vamos brevemente, ya que estamos en la parte final de la entrevista, interesante, podemos pasarnos aquí un buen tiempo hablando. Pero, por ejemplo, yo soy una firma de auditores, pequeña, con 10, 12 empleados, una cartera de clientes de empresas medianas y pequeñas, y quisiera someterme a un plan de mejora bajo el esquema de coach con Jorge. ¿Por dónde empezamos? Sí, muy buena pregunta. Para que la gente no entienda, porque a veces con los términos, claro, la gente, no, porque eso es para empresas grandes nada más, y no piensan en este tipo de cosas tan importantes. Sí, mira, lo primero que nosotros hacemos con el cliente es un diagnóstico. Le hacemos un diagnóstico a la empresa y al dueño para, en ese diagnóstico, nosotros ver cuáles son las oportunidades que tiene esa empresa y cuáles son los programas que pueden encajar de acuerdo a la madurez que tiene esa empresa, tanto los años, el tamaño, sus dolores y demás. Luego, al final, le hacemos una presentación de lo que vimos en el diagnóstico y ya le presentamos cuáles son los planes que tenemos que podrían encajar en su negocio. Ese ejemplo que tú pusiste es espectacular porque una persona que es auditor, una persona que es financiero, es un negocio lo que tiene, ¿no? Sí. Pero muchas veces incluso los médicos no entienden que es un negocio. El paciente es un cliente y los odontólogos tienen un negocio. Entonces hay muchos profesionales por ahí que no se dan cuenta que tienen un negocio y a veces no tienen el radar que necesitan un acompañamiento. En el ejemplo que pusiste, como el auditor tiene dominio de finanzas, pero quizá no tiene el dominio de manejo de personal, no tiene el dominio de tener una visión, mercadeo, una misión, marketing y demás.
Y, por ejemplo, los profesionales independientes, como abogados, también pueden entrar a los programas porque es un negocio que tienen. Y volviendo al médico y al odontólogo, casi no tienen formación de dominio de números, de finanzas, porque en las carreras no se la incluyen. bien muy poquito. Entonces, para cualquiera de los sectores que te estoy hablando, los pequeños y medianos empresas, nosotros iniciamos con un diagnóstico sin compromiso alguno, es un diagnóstico que regularmente cuesta $400, pero en este caso nosotros, yo lo estoy haciendo de cortesía para los miembros de la ASIS. Entonces, en el diagnóstico le decimos todo lo que vemos, le presentamos los planes de coaching, y si vemos el beneficio mutuo de avanzar, damos los siguientes pasos, y si no, pues quedamos con la relación de amistad, ¿verdad?, que no pueda embarcar. Excelente, excelente. A propósito de la pandemia, ahora los negocios se tienen que reinventarse. Claro. O sea, necesariamente tienen que reinventarse por las limitaciones que tenemos, y ya es un nuevo estilo de vida para nosotros como entes sociales, pero igual para las empresas ya hay que reenfocarlo. Entonces, una exhortación final, ya Jorge, sobre este interesante tema, y sobre todo la importancia de este tema que estamos tratando, al cual ya yo adelanto que soy cliente de Jorge ya. Excelente, con mi firma, porque es muy interesante. Excelente. Bueno, la exhortación final es, como tú decías, el mundo ha cambiado, el mundo es demasiado acelerado. Yo les recomiendo a los clientes y a los empresarios que traten de hacer cosas diferentes, que traten de reinventar sus negocios, que prueben, miden y prueben, y que se den la oportunidad de escuchar y de tener un diagnóstico sin compromiso alguno con nuestra firma Action Coach. Me pueden, por ejemplo, conseguir en Instagram, Action Coach Zona Norte, o en el WhatsApp 809-914-9612. El conocimiento es infinito, por lo cual cada día más se puede mejorar. Siempre traten de ponerse metas y de mejorar cada día con relación a lo que usted era en el día de ayer. Esa es la base de todo crecimiento, esa es la base de todo emprendimiento, y es la base que va a sustentar que su negocio florezca en el futuro. Bueno, amable televidente, excelente. Ha sido la entrevista central. Un tema, señores, que hay que prestarle atención. Jorge ya será un aliado nuestro y estará disponible para que ustedes lo consulten. Ya ha dicho que en esta primera etapa, de manera gratuita, no gratuita, como un aporte, porque nada es gratis, como un aporte a través de la ASI para sus miembros. Jorge, pero nosotros podemos hacer una capacitación, un webinar para, comenzando por los directivos. Sí, de esa parte te quería hablar también. ¿Tú ofreces servicios? Sí, nosotros tenemos varios temas interesantes que lo podemos hacer como un webinar. Al estilo de alianza, ¿no? Ustedes lo convocan a sus miembros por Zoom y podemos hacer algún tema interesante. Yo te puedo mandar algunos temas que podemos tratar, un webinar de 40 minutos que agregue bastante valor a los empresarios, y claro que sí, lo podemos hacer estilo seminario. No, interesantísimo. Amable televidente, ha sido la entrevista central en su programa ASIS TV. Volvemos en breve con más de su programa. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados,
Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofem, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Vuelta con ustedes, amables televidentes. Miren, amables televidentes, ya en la postrimería del programa quisiéramos tocar algunos temas puntuales de interés para ustedes. Fíjense, el programa FASE de asistencia, ayuda a los empleados y a las empresas, venció en diciembre, tanto fase 1, que era para los empleados suspendidos, como fase 2. El gobierno le ha pedido a las empresas que para poder aplicar de nuevo a fase 1 debían estar suspendidos en diciembre, pero muchas empresas tienen inconvenientes porque han subido el DGT3 o reporte de nómina a principio de año, que se hace normalmente el 15 de enero, pero no pueden generar la suspensión de nuevo y están teniendo algún tipo de inconveniente. Muchas empresas están buscando respuestas en el Ministerio de Trabajo y no las encuentran. Hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo para que le preste atención a este tema, porque las empresas ahora mismo han quedado desamparadas y muchos empleados han estado reclamando a las empresas de que no están recibiendo la ayuda, aunque están suspendidos. Y lo otro es, nosotros entendíamos que se iba a mantener el programa fase 2 de ayuda de manera indirecta, es una ayuda a las empresas, una colaboración, porque en nombre del empleador el gobierno estaba entregando 5,000 pesos a los empleados. Eso se ha paralizado, muchas empresas ya no tienen esa ayuda y se están viendo la obligación de suspender o de cancelar, liquidar una gran parte de sus empleados, porque con la ayuda podían mantener el empleo, pero sin ella han tenido que reducir sus nóminas. O sea, este es un llamado al gobierno y entendemos viable mantener la extensión de este programa fase 2 de ayuda a las empresas. El marbete, señores, nosotros como dominicanos al fin, todo lo dejamos para última hora, pero gracias a Dios el plazo se ha extendido por un mes más. La Dirección de Impuestos Internos extendió el plazo por un mes adicional. En ese sentido, también la Dirección de Impuestos ha anunciado la eliminación del anticipo a las empresas micros y pequeñas cuyas ventas no excedan de 58 millones de pesos al año. O sea, todas las empresas, no sabemos, todavía no tenemos el dato, si será de manera automática o habrá que solicitarlo. El aviso indica que será de manera automática. También entendemos que no debió ser generalizado, debió ser por sector, porque no necesariamente el que esté vendiendo más de 58 millones le está yendo bien. Hay empresas grandes que han disminuido sus ventas y que no tienen capacidad de flujo de caja para pagar el anticipo. Debió ser o sectorizados, de acuerdo a nuestro criterio, o a solicitud previa demostración de que mi capacidad para generar ingresos se ha disminuido y que pueda probar que no puedo pagar el anticipo o que mis ventas han disminuido en un porcentaje importante. O sea que entendemos que debió ser más puntual y no general
solo lo que venden, hay supermercados pequeños, farmacias pequeñas, que venden menos de 58 millones, pero ese sector no ha sido afectado por la crisis de la pandemia, entonces lo vamos a beneficiar con la eliminación del anticipo, en detrimento quizá de otros sectores que aunque hayan vendido más que eso, están pasando por una situación de crisis. Obviamente el Código Tributario prevé la solicitud de eliminación total o parcial del anticipo, pero esto es a discreción de la Administración Tributaria y entra entonces el tema de la burocracia, sobre todo donde todos estamos limitados de tiempo, como en el caso de la propia Administración Tributaria, que está trabajando con un personal limitado. O sea que queríamos hacer ese llamado. En otro orden, se produjo ya el cambio de gobierno en los Estados Unidos, asumió la presidencia Joe Biden con la vicepresidenta Kamala Harris, un cambio drástico, dos estilos totalmente distintos, el de Donald Trump y Joe Biden, y vamos a esperar, a ver, ya se ha anunciado un paquete de asistencia importante para la ciudadanía norteamericana, un cambio, una modificación en impositiva fiscal importante en el gobierno federal de los Estados Unidos, que muchas de esas medidas tendrán efecto sobre todo en la parte de la inversión extranjera para nuestro país. Vamos a esperar a ver qué ocurre con todo esto, pues, y también aclarar que el Congreso ha insistido con el tema del juicio político a Donald Trump, a pesar de que ya no está en la presidencia de los Estados Unidos, se ha insistido en someterlo a un juicio político. Vamos a esperar a ver qué ocurre con todo esto. En el ámbito nacional fueron elegidos los jueces del Tribunal Constitucional, ya se anunció el tema de los partidos mayoritarios, que solo serían, de acuerdo con el Tribunal Electoral, solo serían el Partido Revolucionario Moderno y el PLD. A la Fuerza del Pueblo lo dejaron fuera como partido minoritario, a pesar de que su presidente Leonel Fernández ha dicho que van a recurrir esa decisión. Bueno, muchos temas, pero ustedes saben, como dice nuestro don Eddie Álvarez, que el tiempo es el gerente de nuestros actos. Me dice don Percio que ya va a empezar, o empezó la Serie del Caribe, Percio, en Puerto Rico. Yo creo que Percio se va para allá, por Puerto Rico, parte del estado. Puerto Rico no, señor, en México, en Culiacán, ¿verdad, Percio? Así que vamos a ver qué ocurre. Esperamos que República Dominicana, representado por las Águilas, pueda traer la corona. Aprovechar este momento ya final del programa para dar nuestro más sentido pésame a la familia de Juanchi Sánchez, uno de los accionistas principales del emblemático equipo de las Águilas, su fallecimiento la semana pasada, y nos unimos al dolor que hoy embarga a la familia Sánchez Correa por el fallecimiento de nuestro querido Juanchi. Ha sido una entrega más de este su programa Así TV, y nos vemos en una próxima entrega.